Ahora vamos a hablar un poco acerca de las capas, que es una parte fundamental del software y que es necesario aprender a utilizarlo y a comprender cómo funciona, porque si nunca han utilizado un programa de este tipo, les puede parecer un poco abstracto al inicio el funcionamiento de las capas y uno necesita un poco de ejercicio y práctica para poder de aprender y entender cómo funcionan, y ya a la hora de la práctica del, del software que sea todo mucho más fluido, que es muy importante. Lo que yo veo que puede funcionar para comprender cómo funcionan las capas es como si estuviéramos hablando de pisos en un edificio. Entonces yo preparé estos tres elementos que son como si fueran los pisos de un edificio: el piso 1, el piso 2 y el piso 3. Entonces, cuando hablamos de capas, lo que podemos empezar para imaginar y salir de como esa abstracción es que son estos tres pisos. Y tenemos estos otros tres elementos que yo tengo aquí preparados. La idea sería muy sencilla: es qué pasa si yo agarro uno de estos elementos y lo pongo en cada una de estas capas. Ok, si yo coloco el cuadro encima del tercer piso, algo así se vería. Acá he puesto la estrella en el segundo piso y acá está el círculo en el último piso, en el primer piso. Entonces, ahora lo que tenemos que imaginarnos, lo voy a dibujar rápidamente aquí, es qué pasa si nosotros estuviéramos esto como en una vista de planta. O sea, si nuestra mirada estuviera aquí arriba, nosotros tendríamos una vista totalmente diferente de estos tres elementos. Imaginemos que tenemos esta vista de planta y que además los pisos son transparentes. Si esto fuera así, entonces tendríamos más o menos algo como este elemento de acá. Si lo viéramos desde arriba completamente de planta, estos tres objetos, si los pisos fueran transparentes, eso es lo que tendríamos. Así funcionan las capas. Esa es exactamente la misma forma en que funcionan las capas. Son como si fueran pisos transparentes en donde colocamos los objetos. Entonces nosotros tenemos los objetos cada uno en un piso y lo podemos mover. Digamos, si yo moviera la estrella para acá, entonces lo que estaríamos haciendo sería esencialmente mover la estrella para acá. Ahora, los objetos yo podría también moverlos entre pisos. Entonces yo podría elevar esto, yo podría pasar la estrella al piso de arriba y colocarla acá. Entonces, si yo colocara la estrella en este piso, entonces tendríamos algo como esto. Entonces yo podría tener en el mismo piso estos dos elementos, pero uno encima del otro. Serían dos objetos, dos elementos en el mismo piso. Y yo podría moverlos entre ellos y acomodarlos dependiendo de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo puede ser que necesite, por ejemplo, que solo vea una parte, la parte de abajo del círculo, una parte del cuadro y una parte y la estrella por completo. Entonces yo lo que hago es colocar los objetos dependiendo de lo que yo necesito en cada uno de los pisos, para que desde la vista de planta funcionen. Eso es esencialmente los layers o las capas. Ahora, si vamos al programa, acá tenemos el icono de capas. Luego vamos a ver las otras herramientas y todo. Voy a desacoplar este de acá un segundo para que sea todo más fácil. Y voy a también eliminar esto. Pero acá pueden ver más o menos cómo funcionan las capas. Si lo que tenemos, piensen en esto como cada uno de los pisos del edificio. En este caso, y ya como está construido esto, es un poquito diferente a la forma más básica. Así que le voy a limpiar un poquito esto para que lo vean de la forma más sencilla. Acá lo tenemos de la forma una forma más limpia, los elementos. Tenemos el cuadro, la estrella y el círculo, y aquí en cada una de estas capas tenemos cuadro, estrella, círculo. Entonces, como ven, la capa del cuadro está por encima de la capa del círculo, de la estrella, y el círculo está por debajo de la estrella. Si yo toco y arrastro y muevo hacia arriba, ven, acabo de pasar el círculo arriba de la estrella,
ahora el círculo está por arriba de la estrella, pero siempre por debajo del cuadro. Este es el funcionamiento básico de las capas. Básico, porque hay muchas cosas como que son un poquito más complejas. Como ven, y según lo que hablábamos antes, cuando nosotros vemos este tipo de flechitas, lo que nos quiere decir es que hay algo más adentro, que eso que se puede desplegar. Si yo lo toco, aquí tenemos el cuadro. ¿Por qué así? Porque yo podría tener más elementos dentro de esta misma capa. Ahí puedo tener elementos de otro tipo, cualquier cosa que sea, dentro de la misma capa. Aquí vemos todos estos elementos. Bueno, en este caso todos los que puse son rojos. Vamos a cambiar un poquito el color para que se puedan ver ahí también diferentes. Y aunque sean todos estos elementos distintos, todos están dentro del mismo piso. Todos están dentro de la misma capa como elementos. Ahora, yo puedo hacer lo mismo que hicimos ahora. Yo puedo tomar este elemento, tocarlo, arrastrarlo y pasarlo a este otro piso. Vean que ahora dentro de esta capa, ahora tenemos el elemento del hexágono que está aquí. O sea, está por debajo del cuadro, pero está por encima de la estrella y por encima del círculo. Y este es el orden jerárquico que tiene ahorita esas capas. Como pueden ver, acá tenemos 3 capas, es lo que tenemos. Y cada una de esas capas tiene como características. Vamos a ver esta ventana, este panel de capas de manera muy rápida, porque lo vamos a seguir viendo a través de todo el curso. Lo primero es que tenemos una columna que son unos ojos. Estos ojitos es la forma que tenemos para prender o apagar una capa. Aquí yo puedo tocar esto, el ojo, ven que desaparece y desaparece lo que estoy viendo. Aquí hay algo importante que aclarar: si yo elimino un elemento, o sea, si yo cierro un ojito, no lo estoy eliminando, pero sí que ya no es imprimible. O sea, a la hora de yo apagar esto, por ejemplo, y yo mando a imprimir este documento, solo voy a imprimir lo que puedo ver, lo que yo estoy viendo acá. No estoy imprimiendo lo que no veo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento que es importante considerar es que dentro del objeto yo puedo tener, por ejemplo, un ojo apagado. Dentro de la capa tengo un objeto con el ojito apagado, y entonces aquí yo puedo decir, bueno, ok, pero aquí había un cuadro y ya no está. Bueno, puede ser que dentro de la capa ese elemento esté con el ojito apagado. La segunda columna es una columna que ahorita están todos apagados, pero esos son candaditos. Vamos a bloquear y esto lo que hace literalmente, bloquea el elemento. Todo lo que esté en esa capa o subcapa se bloquea. Yo no puedo mover el cuadrado rojo. Sí puedo mover todo lo demás, incluso puedo seleccionarlos, como ven, pero el candado rojo, el cuadrito rojo no, porque tiene candado que lo bloquea. Yo podría bloquear todo, y aquí ya no puedo hacer nada. Ven que me cambia incluso el puntero, me dice como que está prohibido de tocar algo. ¿Y por qué? Porque todas las capas o layers están bloqueados y no puedo hacer nada. A la hora de estar bloqueados yo no puedo editarlos. Ven, ahora sí, ya tengo otra vez el permiso como editar. Hay un elemento más que es interesante, que es que cada una de las capas tiene un color diferente. O sea, conforme yo voy haciendo capas, se les van poniendo colores. Igual los colores eventualmente se repiten, o sea, puede haber 2 capas con el mismo color, pero esto es como una cuestión de orden. Esta capa de acá que dice verde, lo que tiene, recuerden, son estos 2 elementos, y como ven, ellos se resaltan en verde. Esta estrella está en el layer celeste y se resalta en celeste, y estos estaban en el layer rojo, se resaltan en rojo. Entonces esto nos ayuda también como a ubicarnos. Si yo selecciono estas 2 cosas y veo que aquí está resaltado en celeste, pues ya voy entendiendo que esto lo tengo en otra capa, por aquello de que sea que yo me esté equivocando en algo, o esté jalando un objeto que está en una capa que no le tocaba. Luego teníamos aquí el thumbnail o la vista miniatura, que son los cuadritos. Si yo toco los thumbnails, o incluso toco aquí afuera, no en el texto sino aquí afuera, me salen las opciones de la capa. Las opciones de la capa esencialmente lo que me permiten es cambiar el nombre. Vamos a ponerle este cuadros, por ejemplo, y también cambiar el color de la capa, si yo quisiera. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color de la capa, aquí hay otras opciones que ahorita no vamos a ver, son un poquito más avanzadas. Le damos OK y ya cambió el nombre y cambió el color de la capa. Y cuando yo lo selecciono, ven que cambia el color de resalte.
Si yo toco directamente en el texto, donde está el nombre de la capa, ahí lo que voy a lograr es cambiar el nombre de esa capa. Y por último, tenemos estos tres puntitos que no los vamos a conversar ahorita, son un poco más complicados a la hora de cómo funcionan. Lo vamos a tocar más adelante cuando estamos hablando de efectos. Lo último que vamos a ver va a ser el cuadrito que se enciende acá, porque ese cuadrito, además de ser una guía para decirme que hay algo que tengo seleccionado en la capa cuadros, tengo algo seleccionado y se prende, lo ven con el mismo color. También me sirve para otra cosa. Voy a abrir la capa para ver los elementos que tengo dentro de la capa y voy a seleccionar el cuadro. Ven que este es el cuadro rojo, aquí está donde se resalta con el color. Voy a cambiar el color canela que le pusimos porque se ve poquito, y en este caso nos sirve que se vea más. Vamos a poner un azul para que sea más claro el resalte azul. Ya en azul lo que tenemos ahora es, vemos como los objetos están aquí, me estamos diciendo el cuadro, y el cuadro, este es el objeto que está siendo seleccionado. Si yo cambiara, van a ver que el cuadrito se mueve al otro. Ok, este cuadrito me sirve para otra cosa. Yo puedo tocar el cuadrito, mantener presionado y arrastrar, y van a ver que el cuadrito se mueve entre las capas. No me puedo poner, si yo muevo para acá, también lo puedo ver. Entonces, si yo lo bajo, ahora se pone el mismo cuadrito, se pone celeste. Quiere decir que si lo suelto, ahora ese cuadrito está en la capa 3, en la capa celeste. Ven cómo cambió color. Lo voy a devolver y ahora está en azul otra vez. O sea, lo que estoy haciendo es desplazándolo entre los pisos solamente, pero es una forma rápida de hacerlo porque él no se mueve del lugar, pero ventana de capas sí se mueve, pero del lugar en realidad no se está moviendo, sigue estando en el mismo punto. Pero por una cuestión de orden yo puedo necesitar tal vez pasar este para arriba y ahora tenerlo junto con estos dos elementos en una misma capa. Por una cuestión de orden puede ser. Ese otro elemento es útil. Y cuando yo necesito, por ejemplo, crear capas, hay varias formas de hacerlo. Una es tocando acá, crear nueva capa abajo. Normalmente que en muchos de las ventanas o los módulos vamos a tener opciones extra abajo. Yo toco el de crear e inmediatamente se crea una capa. Normalmente va a crearse encima de la capa que tengo seleccionada. Ven, tenía la capa seleccionada 2, yo le doy crear y crea una capa sobre esa. Esa capa aparece por default vacía. Ven, de hecho no hay cuadrito. Si yo toco aquí, aquí hay cuadrito celeste, aquí hay cuadrito rojo, aquí hay cuadrito azul, y esta capa, a pesar de que tiene un color como azuloso, no puedo seleccionar nada porque simplemente no hay nada en ella. ¿Ven? Entonces por default va a aparecer vacía. Y para botar una capa, simplemente la selecciono, toco, arrastro, no suelto y lo llevo hasta el basurero aquí abajo y lo suelto en el basurero. Ven que se eliminó la capa. Otra forma de eliminar una capa, bueno, aquí hay una forma nueva en los 3 líneas que yo les decía que también dan como opciones alternativas. Está lo mismo de crear una capa, exactamente lo mismo que hicimos antes, solamente que esta me permite ver las opciones de capa inmediatamente a la hora de ser creado. Entonces yo podría de una vez cambiar el color de esa capa, y aquí mismo yo puedo eliminar la capa, que es lo que habíamos hecho antes. Hay otras opciones acá para una nueva subcapa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo toco y crea una subcapa dentro de esta capa. Ahora le voy a dar OK acá para ver una cosa importante. Esta subcapa, vean que se ve diferente a estos elementos. ¿Cuál es la diferencia? Los detallitos en el software nos cuentan pistas de los elementos que estamos trabajando. Aquí en polígono y elipse, ven que está metido dentro de estos paréntesis. Capa 4 no, capa 2 no, capa 3 no. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Estos son capas, estos son elementos, objetos trazados. Por eso se llama polígono, elipse. Este se va a llamar trazado, estos se van a llamar rectángulo, rectángulo, porque eso es lo que son. Cuando yo los creé desde una herramienta, y entonces yo creé como ese objeto vectorial, lo creé directamente. A la hora de crear un objeto se crea la subcapa.
Entonces eso hay que tenerlo presente. No hace mucha diferencia en términos de trabajo, pero sí es como este orden que uno debe mantener. ¿Cuál es la diferencia real? Que yo no puedo meter el polígono, el trazo vectorial dentro de otro polígono, porque no es una capa, pero sí puedo meterlo dentro de una capa, aunque ya sea una subcapa. O sea, yo puedo tener capa, una subcapa dentro de una subcapa, dentro de otra subcapa y así probablemente infinitamente, lo cual genera mucho desorden. Entonces hay que tener mucha noción de dónde están los objetos, dónde están los polígonos, dónde están las capas. Pero esta es la diferencia, esencialmente esto no es una capa como tal, sino que es un objeto. Esto sí era una capa, por eso yo puedo meter los objetos e incluso traer algo desde otra capa y meterlo en esta subcapa. ¿Ven? Vamos a eliminar este objeto. Y las otras opciones que tenemos acá las vamos a dejar para después, porque son como opciones que también tienen materiales, elementos como un poquito más complejos.